Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Ofelia por esa hermosa palabra. Yo quiero un fuerte aplauso a ella. Gloria al Señor. Creo que es una noche muy especial y creo que ninguno de nosotros hemos venido acá por venir, sino que Dios nos ha hecho entrar por esta puerta. Amén. Amén. Yo quiero, por favor, que vayamos sobre nuestros pies. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos diferentes. Vamos a estar leyendo porque quiero llevarlos en un viaje esta noche. Un viaje bello. Hechos, capítulo 21, versículo 22. Gloria al Señor. Perdón, 32. 21, versículo 32. Hechos 21, 32. En este momento que vamos a leer, Pablo había llegado a Jerusalén. Y es allí donde él es apresado. En ese momento en particular, Roma había tomado dominio total de Jerusalén, había destruido lo que era el templo. Y para este momento, Pablo había llegado de hacer un recorrido por varios lugares y llegó a Jerusalén. Y cuando él llega allí, los judíos le prenden y tenían intenciones de matarlo. Vamos a ver qué dice el versículo. Dice, tomando luego soldados, este era un centurión, el tribuno, que era un representante de Roma en Jerusalén. Dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ellos lo habían atrapado para matarlo. Voy a seguir leyendo algunas citas, cópienlas en su mente o en algo por ahí para avanzar más pronto, porque quiero hacerlo con más rapidez. En el capítulo 23, versículo 10 en adelante, dice, y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de Pablo, fuese despedazado. Esa es otra ocasión que querían matarlo. Dice, por ellos mandó que bajasen soldados y arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Dice esto, y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, esto es a Pablo, le dijo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Venido el día, algunos, esto es el versículo 12, algunos de los judíos tramaron un complot, esto era para matar a Pablo, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Yo creo que no llegaron a comer, creo que murieron de hambre porque no pudieron morir a Pablo. Ellos no. Gloria al Señor. Vamos a ir luego. Esto es una introducción acerca de algo que pasó Pablo. Pablo fue preso en Jerusalén y su destino era Roma. Pero para él llegar allí sucedieron muchas cosas, y una de esas cosas es que cuando él se embarcó para llegar a Roma, pasaron algunas cosas. Tuvo que cambiar de barcos, y cuando cambió de un barco a otro, entonces vino una tormenta, y en medio de esta tormenta tuvieron que desembarcar en una isla porque pasaron muchísimas cosas. ¿Por qué pasaron todas estas cosas? Porque Satanás sabía el plan que Dios tenía en la vida de Pablo y él no tenía interés en dejarlo llegar allí. Entonces, en el capítulo 27, versículo 21, dice, entonces Pablo, esto hablando a los que estaban en el barco, le dijo, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, él les había dicho que no salieran, que no zarparan porque venía tormenta, dice, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida
entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Está algo muy importante. En este barco habían 276 personas, y solamente por causa de la vida de Pablo, ¿qué pasaba? Que Dios tuvo que salvarlos a todos. Amén. Entonces vamos a ir al capítulo 28. Vamos a ir al capítulo 28, y de esto que vamos a leer es que vamos a predicar esta noche. Cuando ellos iban, se levantó una tormenta, y ellos, el barco llegó a una isla llamada Malta. Amén. Y pasó algo muy peculiar allí. Entonces dice de esta manera: estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar. La justicia no dejará vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Lo dice en minúscula. Entonces, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Cierra sus ojos y levante sus manos. Démosle gracias al Señor por esta hermosa palabra que hemos leído el día de hoy. Padre bueno, eterno, poderoso, en este momento, Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu poder y que tu amor está en medio de nosotros. Sabemos, Dios mío, que tú hablas a tu pueblo a través de tu palabra. Y en este momento en particular, Señor, te pedimos encarecidamente, Dios, que traigas palabra, Dios, de lo alto para nuestros corazones, que traigas respuestas para nuestras preguntas, que traigas paz y consolación para aquellas cosas que tú deseas que permanezcan, Señor, siendo parte de nuestras vidas, como aquel aguijón que tenía Pablo. Señor, en este momento te pido, Señor, que tu palabra sea como bálsamo, Dios, que cura, que consuela, que sana, que llena la vida de mis amados hermanos. Señor, que abra, Señor, un espacio en sus corazones y deposites una palabra, Dios, que transforme su vida y los lleve a vivir mediante tu Espíritu y tu Espíritu Santo, Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Es increíble lo que acabamos de leer. Para mí, como les he hablado siempre, del Antiguo Testamento, la persona, más impresionante que Dios utilizó en ese tiempo
fue Moisés, pero en el Nuevo Testamento fue Pablo. Wow, este hombre tenía una capacidad increíble. Él estaba comprometido con la palabra del Señor y con el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y este hombre estaba tan comprometido que él creía ciegamente lo que Dios le había hablado. Y es que Dios no miente, mi amado. Y es que Dios lo que promete lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Y en este momento en particular, hay algo que Dios le había hablado al apóstol Pablo, y él le dijo: tú vas camino a Roma. Gloria al Señor. Tú vas camino a Roma. Y pudimos ver todas las cosas que él pasó. Llegó a un barco, tuvo que cambiarse de barco. Cuando se sube en este barco, entonces se levanta una tormenta. ¿Por qué se levanta una tormenta? Se levanta una tormenta no porque Pablo era nadie, no es porque él era inteligente, sabio, porque era un rabino, o tuvo muchísimos años en una escuela, o vino de una escuela específica, de algún lugar específico. Él simplemente se mantuvo con vida porque había una palabra depositada en su vida. Él se mantuvo con vida porque había un propósito de parte del Señor que moraba en su vida. Y cuando literalmente un propósito, una palabra de Dios está en nuestras vidas, vamos a pasar muchas cosas, pero eventualmente no vamos a morir. De hecho, todo lo que nosotros pasemos nos va a acercar para cumplir el propósito de Dios. Porque vamos a ver lo que estaba pasando Pablo. Cuando él llega y está en medio de ese barco, en medio de 276 hombres que estaban allí, preso, no tenía libertad, no comía quizás lo que él quería, no tenía los hobbies que él hacía normalmente, no tenía la libertad que él tenía. Pero en medio de 276 hombres, él pudo testificar del amor de Dios. Él pudo llevar a hombres y a mujeres a la salvación, porque él tenía ese cometido. Y mientras él iba caminando, se levantó una gran tempestad, y es algo típico, mi amado. Por eso es que cuando nosotros tenemos, aleluya, algo de parte de Dios, cuando hay un plan de parte de Dios, cuando Dios te ha marcado con algo, cuando tú te significas algo en este mundo, cuando Dios ha puesto algo en ti para liberar a otros que están cerca de ti, cuando Dios ha puesto en ti un llamado, cuando Dios ha puesto en ti una responsabilidad, Satanás tiene buen olfato para esto, y él levanta la tormenta porque él entiende que lo que tú traes va a ser un caos en el mundo espiritual. Por eso a él no le interesa que tengas paz, por eso a él no le interesa que duermas tranquilo, por eso a él no le interesa que prosperes, por eso él no quiere que ores. Por eso están las batallas del enemigo, que no descansa hasta que tú enloquezcas. Yo quiero, mi amado, que tú sepas que las luchas que estás teniendo hoy, que como Satanás se ha levantado hoy, te está diciendo un mensaje: Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios va a hacer algo especial en ti. Oh, él habla muy claro, él lo dice muy claro: yo tengo un plan contigo, dice el Señor, aleluya. Y Satanás lo confirma, porque por más grande que sea tu batalla, es más grande la gloria que Dios va a depositar sobre ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amado, Satanás no va a estar tranquilo, va a traer tentaciones, aleluya, va a traer pecado a tu vida, va a traer personas que te turben, va a utilizar la gente que te ama, la gente que tú amas, aleluya, para traer mensajes y herirte en los sentimientos, porque él quiere traer sentimientos negativos para mantenerte triste, para mantenerte arraigado, para mantenerte confinado. Pero hoy es el día, aleluya, que Dios te habla y te dice: levántate. Tú no naciste para estar triste, para estar limitado, para estar rezagado, para estar confinado. Dios te está llamando hoy, te está diciendo: tu tormenta es la confirmación de que Dios hará grandes cosas en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Y dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. En realidad, cuando ellos llegan a la isla, ellos no sabían dónde estaban, porque la isla tenía un puerto, pero ellos no llegaron por el puerto de la isla. Ellos no sabían, no tenían ni idea de dónde estaban. Entonces, cuando llegan, se dan cuenta de dónde están.
Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Entonces dice de esta manera: y los naturales nos trataron no con poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. En el momento en el que ellos llegaron era un tiempo de invierno y era un tiempo difícil precisamente porque había lluvia. Y la gente se agolpó, vio lo que estaba pasando, el barco se cayó, la gente llegaron a tierra nadando. En realidad necesitaban apoyo. Entonces, ¿qué pasa? La gente se volca, ellos no saben quiénes son, de dónde vienen ni qué está pasando. Eran presos, todos eran presos que iban camino a Roma. Todos, aleluya. Entonces, lo más importante que a mí me impacta a mí, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, escuche esto, dentro de los hombres que iban, Pablo era un rabino, el tipo era alguien muy especial, no solamente humanamente hablando, sino también para el cielo. Ahí habían 276 personas que podían hacer el trabajo de recoger leña. Pero Pablo, teniendo el don de servicio, no esperó que otra persona hiciera el trabajo. Y ese es el espíritu que mora sobre la gente que ama al Señor y que tiene propósito de parte del Señor. Es gente que no espera. Es gente que hace lo que tiene que hacer y no está mirando quién dejó de hacer, quién destruyó, quién dañó, quién no hizo, quién no puede. Es gente que tiene un corazón de servicio. ¿Cuántos me siguen? Entonces lo primero que dice es que él empieza a recoger leña seca. Dice, y las echó al fuego. Él estaba activo, él estaba atento, haciendo algo, porque es que los hombres de Dios siempre hacen algo. Dios nunca llama a gente vago. Cuando Dios llamó a Eliseo, estaba trabajando. Cuando Dios, aleluya, llama a un hombre, porque esa persona tiene instinto de hacer algo, se mueve, no está tranquilo. Y yo no entiendo a veces cómo hay personas, aleluya, que dicen: Dios tiene tal ministerio, o Dios ha puesto sobre mí tal o cual cosa, pero no quieren salir de muchas cosas que los mantiene confortables y tranquilos, de a veces de muchísimas cosas. No quiero mencionar ninguna de estas cosas. Cada cual sabrá a quién Dios o qué le está diciendo. Mi amado, es tiempo de que si tú tienes un don, si tienes un propósito, si tienes un llamado, empieces a enfocar, aleluya, tus esfuerzos, tu tiempo y tu amor a eso, a lo que tú tienes que hacer. Porque todo lo que no haces para hacer crecer eso te hará hacer detenerte. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces Pablo no estaba tranquilo, él estaba sirviendo constantemente, una cualidad de un hijo y de una hija de Dios. Sirve constantemente. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dice de esta manera: y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. ¡Wow! Esto es increíble, en realidad. En esa isla, Malta, hay muchas víboras, hay muchas serpientes venenosas. Hasta el día de hoy. Y cuando Pablo está haciendo lo que está haciendo, a mí hay algo que a mí me impacta de Pablo: su paz, su tranquilidad. Ahora, ¿de dónde venía, de dónde emanaba la paz de Pablo? De arriba. Emanaba de una palabra que salió de la boca de Dios. Mi amado, cuando Dios nos habla podemos estar tranquilos. Cuando Dios nos habla, cuando Él está con nosotros, podemos estar en paz. Podemos naufragar, pero no vamos a morir. Podemos ser picados por la serpiente, pero no va a matarnos, porque hay una palabra de Dios.
Yo no sé para quién es esta palabra. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Pero no importa lo que estés pasando hoy. No importa por dónde crees que estás naufragando. Quiero que sepas que no vas a morir allí. Que Dios ha traído ese tiempo, aleluya, para que puedas aprender y crecer. Escúchame esto que quiero hablar a tu corazón. Es tiempo que no te quejes. Pablo en ese momento, cuando yo me imagino que le dolió, que se le pegara en la mano, que le mordiera, me imagino que sangró, me imagino que hizo no se sabe cuántas cosas, pero él no se quejó. Señor, mira, tú me dijiste que voy aquí y ahora es que mira que me salí de un barco, me metieron en otro. No me han tratado bien, no he comido por 14 días que estuve perdido en un barco a la deriva en el mar y al final el barco se cae. Probablemente pude haber muerto ahogado cuando iba a la isla, pero inmediatamente llego a la isla, viene una víbora y me pica. Mi amado, Pablo sabía que